Listo. Ahí ya está iniciando. ¿Todos están viendo la pantalla que estoy compartiendo? ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Y me escuchan bien? Hola. ¿Están viendo bien? Listo. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, las cipas del día de hoy hace parte pues para que podamos desarrollar el tipo de ejercicio 2 correspondiente a la tarea 4. ¿Listo? El tipo de ejercicio 2 corresponde realmente a calcular las transformadas de Laplace para algunas funciones específicas. Funciones que dependen de exponenciales, trigonométricas, polinómicas. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a calcular. Realmente, cómo debemos calcularlas o cómo aplicar las tablas, ¿no? Porque realmente uno también tiene unas tablas, las cuales se puede ayudar o se puede basar allí para poder resolver los ejercicios. Bueno, entonces vamos a iniciar con la transformada de Laplace. Primero, ¿cómo será que calculamos esa transformada de Laplace? Entonces, vamos a ver de dónde sale eso. Entonces, sea f una función definida para t mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, se dice que la integral, vamos a llamar transformada de Laplace de una función que depende de t, a la integral de 0 a infinito de a la menos st por f de t de t. Y a esto le vamos a llamar f de s. O sea, esta será nuestra correspondiente transformada de Laplace con respecto a la función f minúscula que aparece acá. Y esa transformada va a estar denotada por esta f mayúscula. O sea que si tenemos una función que depende de t, su transformada de Laplace va a ser una función que depende de s. ¿Listo? Vamos a admitir acá. Listo. Va a ser una función que depende de s por medio de esta integral. ¿Ok? Entonces, a esta f de s es la que vamos a llamar, dejámoslo más abajito, pongámoslo en rojo. F de s es la transformada de Laplace de f. O sea, f mayúscula en función de s es la transformada de Laplace de f minúscula en función de t, siempre y cuando la integral converja. ¿Listo? Hasta ahí vamos nomás. Entonces, ya vemos que vamos a definir como transformada de Laplace de una función siempre y cuando esa integral converja. ¿Listo? Porque es una integral impropia que depende de un límite que es en el infinito. Entonces, vamos a ver cómo calcular la transformada de Laplace para unas funciones específicas. Vamos a iniciar con la función constante 1. Entonces, ejemplo 1. Entonces, si yo le doy la función igual a 1, una función constante 1, quiero calcularle la transformada de Laplace de la función 1, usando la definición. ¿Cómo es? Entonces es calcular la integral de 0 a infinito de a la menos st por la función, pero la función es 1 de t, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular esta integral. Pero ¿cómo calculamos esta integral? Recuerde que es una integral impropia, entonces la planteamos como el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b, ¿cierto? Siendo pulidos de i a la menos st por 1 de t. ¿Ok? Aunque después vamos a ver que esto lo vamos igual a poner de 0 a infinito y implícitamente vamos a estar calculando esos límites. De t. Listo. Un momentico. Listo. Calculemos entonces esa integral.
¿Cómo calculamos esa integral? Entonces esto es el límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? ¿Cómo se calcula esta integral? Pues entonces la antiderivada para esa integral es la menos e a la menos st sobre, aquí me falta un menos s. Esta será la antiderivada para esa función, ¿cierto? Y todo esto evaluado de 0 a b. Ahí está. Entonces, ¿esto qué va a ser? Evaluado en b, ¿qué será? Eso es el límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos sb sobre s, más cuando evaluamos en 0, esto es menos, con este menos se va más, entonces esto me queda 1 sobre s. ¿Cuál es el único que depende de b? Pues este, entonces a este le calculamos el límite. Pero el límite cuando b tiende a infinito de esto es una función exponencial que está en el denominador, ¿no? Por este negativo, entonces se hace muy grande en el denominador, por tanto eso se hace muy chiquito. O sea que este límite tiende a 0. Y si este límite tiende a 0, entonces la transformada de Laplace me va a quedar 1 sobre s. Y esta es la función que vamos a llamar f de s. Entonces, pero eso va a pasar siempre y cuando que ese límite se va a 0 siempre que s sea mayor que 0. S tiene que ser mayor que 0. Si es menor que 0, combate este negativo. Entonces vamos a tener problemas porque esto va a crecer. Entonces S tiene que ser mayor que 0. Si S es mayor que 0, entonces el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre e a la sb por s, esto se va para 0. ¿Listo? ¿Y qué pasa si S es menor que 0? Si S es menor que 0, esto explota, entonces esto es divergente. Si S es menor que 0, la integral es divergente, entonces hay que considerar S mayor que 0. ¿Listo? Y ahí está la explicación cómo calcular la transformada de una constante. La transformada de Laplace de la constante 1 es 1 sobre S. ¿Ok? En caso de que fuese otra constante, pues simplemente se pone 3, 4 y ¿qué va a hacer? 3 sobre S, 4 sobre S, dependiendo de la constante que tenga, nada más, porque esa constante simplemente sale de la integral. Entonces lo que vamos a resolver siempre es esta misma integral para las constantes. Listo, vamos a otro ejemplo. Y veremos que luego vamos a hacer es uso de las tablas para poder generar cualquier tipo de transformada. Ejemplo 2. Vamos a considerar ahora la función f de t igual a t. Esta función de esta forma. Entonces, la transformada de Laplace de la función t, que va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st, siempre la misma formulación, por t de t. Entonces, esta integral, ¿cómo la vamos a resolver? Usando integración por partes. Entonces vamos a considerar u igual a t. Por tanto, de u es igual a de t. Y de b vamos a considerar como e a la menos st de t. O sea que b es igual a ¿quién? La antiderivada para esto es menos e a la menos st sobre s. Ahí está la función v. Entonces, esa transformada de t va a ser igual a ¿quién? Esta integral por partes va a ser u por b, o sea que esto es menos t por e a la menos st sobre s, evaluado de 0 a infinito, ya no vamos a meter esos límites otra vez, pero vamos a ver que estamos calculando es un límite, más 1 sobre s, aquí es el menos, por este menos da más, b por dt, la integral de 0 a infinito, de a la menos st, ya saqué el 1 sobre s, y entonces tenemos este límite, pero este límite ¿para dónde se va? En caso de que s sea mayor que 0, cuando cuando esto se vaya para infinito, entonces ¿qué tenemos? Este límite se va hacia ¿dónde? ¿A dónde creen que se va este límite? ¿Dónde creen ustedes que se va este límite cuando b tiende a infinito?
De nuevo, esto va al denominador, como ese es mayor que 0, eso va a ser muy grande. Va a crecer mucho más que este t, entonces esto se va a ir a 0. Y esto se va a ir a 0, entonces me va a quedar denotado solo con la integral que sigue. Me quedaría 1 sobre s por esta integral. Pero como pueden ver, esta integral de 0 infinito de a la menos st de t es la integral de la función constante, es la transformada de Laplace de la función constante 1. Es la misma que usted acá. Mírenla. La integral de 0 infinito de la menos de t por 1 de t es la transformada de Laplace de 1. Entonces voy a asociar eso con esto. Entonces eso me queda 1 sobre s por la transformada de Laplace de la función constante 1. Y esto es igual a 1 sobre s pero la transformada de esto me da 1 sobre s. Es para no volver a calcular esta integral. Entonces esto me quedaría 1 sobre s al cuadrado. Y esta será la transformada de Laplace entonces de la función t. Bueno, esto siempre y cuando el límite cuando t tiende a infinito de t por e a la menos st se va para 0, ¿no? Cuando s es mayor que 0. Y ahí tienen calculada la transformada de Laplace de la función t. O sea que es igual a 1 sobre s cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Los escucho. Ahora voy a ponerles una tablita que les va a servir a ustedes para calcular las transformadas de forma general, ¿listo? Para que no siempre van a calcular la integral. Pero quería mostrarles de dónde específicamente, cómo se calculan esas transformadas usando esa integral. Vamos a otro ejemplo. Y después generalizamos la tablita. ¿No hay preguntas? Ejemplo 3. Vamos a calcular la transformada de Laplace de la función e a la menos 3t. Entonces, para calcular esto, transformada de Laplace de la función e a la menos 3t. Usamos la integral. Entonces, la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función que es a la menos 3t de t. Y esto se puede escribir como la integral de 0 a infinito de e a la menos s más 3t de t. Junté las dos cosas. Me queda una sola exponencial, se suman los exponentes, me queda así. Y ahora sí voy a calcular esta integral. Pero esta integral, ¿cómo se puede calcular? Eso es igual. Una antiderivada para esto es e a la menos s más 3 t. Me falta un menos acá sobre s más 3. Cuando derivamos esta función automáticamente obtenemos esta, o sea que si es una antiderivada, esto evaluado de 0 a infinito. Y esto evaluado de 0 a infinito, cuando esto está en infinito, cuando t tiende a infinito, esto se va para 0, solamente me queda vivo en 0, entonces cuando es 0 esto me queda 1 sobre s más 3. Porque si t vale 0 acá, esto me queda ya la 0 que es 1, pero con este menos, con el menos de la evaluación le da más 1 sobre s más 3. Bueno, y ese límite entonces también se va para infinito, siempre y cuando el límite cuando t tiende a infinito de e a la menos s más 3t sea igual a 0, ¿no? Porque esto va para el denominador y eso se va a hacer más grande siempre que s más 3 sea mayor que 0. Es decir, que s sea mayor que menos 3. Ok, ahí estarían las restricciones para las cuales esa integral efectivamente converge. Entonces nos dio que la transformada de Laplace de esa función exponencial e a la menos 3t es 1 sobre s más 3. Preguntas, y vamos a escribir unas tablitas. ¿No tienen preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? No hay. Vamos a escribir la tablita. Entonces, algunas transformadas de algunas funciones básicas. Llevámoslas aquí con verde. Entonces,
una importante, la primera que pusimos, transformada de Laplace de la función constante 1. ¿Quién era? 1 sobre S. Otra, transformada de la función t a la n. Esta se obtiene, todo esto se obtiene calculando la integral de 0 a infinito de a la menos st por la función, ¿listo? Entonces hicimos para t, y para t nos dimos cuenta que eso era 1 sobre s cuadrado. Entonces, ¿cómo será para t a la n? Para t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Esto para n igual 1, 2, 3 y etcétera. ¿Listo? ¿Cómo será la transformada de Laplace de t al cuadrado entonces? Pues va a ser igual a 2 factorial, reemplazamos 2 por n. 2 factorial sobre s a la 3. Eso sería. Otra importante, transformada de Laplace de la función exponencial, como la que hicimos ahora, a la a por t. Pues todas estas tienen la forma 1 sobre s menos a. Y si el a es negativo, pues simplemente cambia de signo acá y le queda positivo s más a. Eso depende de cómo sea la que considere. Entonces, s menos a. Vamos con otra importante. La función seno, transformada de Laplace de la función seno de k por t. ¿Cuál es la transformada de esto? Entonces, la transformada de esto es localizar el k, el numerito, entonces me quedaría k sobre s cuadrado más k cuadrado. Otra, importante, transformada de Laplace de la función coseno de k por t. Démosle un paréntesis aquí. ¿Es quién? Localizar el k, entonces esto me quedaría s sobre s cuadrado más k cuadrado. La transformada de Laplace de la función seno y la función coseno difieren solamente en el numerador. Aquí sí se toma el número y acá es la variable s. Vamos con el otro. F. Transformada de Laplace de la función seno hiperbólico. Seno hiperbólico de k por t es k sobre s cuadrado menos k cuadrado. Y coseno hiperbólico de k por t es igual a s sobre s cuadrado menos k cuadrado. Todo esto se obtiene de haber aplicado esa integral de 0 a infinito de a la menos st por la función. Pero entonces aquí ya las tenemos organizadita la tablita para que ustedes solamente vengan y la apliquen. Después de que conozcan cuál es la transforma de la función y apliquen bien las propiedades, no hay ningún problema que ustedes pongan así en la tarea, ¿listo? O sea, no es necesario que me calculen la integral. Si usted puede aplicar bien las tablas y las propiedades, no hay problema. Simplemente aplíquenlos y pongan el resultado. ¿Ok? Pero entonces sí bien especificado qué propiedad aplicó, cómo pasó de un paso al otro. Y eso es. Preguntas. Entonces ahí les puse la tablita que va a ser de gran ayuda para los ejercicios de transformada de Laplace. Preguntas. Vamos a aprender a usar entonces esas tablitas. Piensen hasta ahí si ahí tienen alguna duda. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con un ejemplito aquí sobre la tablita. Por ejemplo, ya no quiero usar esa integral, voy a usar las tablas que me dieron en el teorema. Yo le voy a dar la función seno de 2t. Y le digo, mire, calcúleme la transformada de Laplace de la función seno de 2t. ¿Qué hace usted? Entonces usted va y mira la tablita. ¿Cuál es la que le sirve? Entonces necesito seno, aquí está. Entonces aquí tengo ya localizada la tablita. Me dice que la transformada de Laplace es ¿quién? K sobre s cuadrado más k cuadrado. ¿Pero quién es K? Lo que depende que está dentro del paréntesis en compañía del t. ¿Quién es acá? 2. Entonces ya sé quién es. Todo eso es 2 sobre s cuadrado más k, que es 2 al cuadrado. Entonces muy simple. Entonces vengo y escribo acá. Eso es 2 sobre s cuadrado más k cuadrado. O sea que esto es 2
sobre s cuadrado más 4. Y listo, ya tengo calculada la transformada de Laplace de mi función. Y no tengo que hacer nada más. Aquí ya con esto terminé el problema que me pedía. Ok. Preguntas. Dios. No hay preguntas. Vamos entonces a otro cálculo. Bueno, todo esto es si s es mayor que 0, ¿no? No valga poner allí, pongámoslo de una vez. Vamos a la otra parte. Los teoremas de traslación, porque también tenemos en la tareita funciones que se trasladan. O sea, funciones de este tipo. Vamos al teorema de traslación. Vamos al teorema de traslación. Entonces, el teorema de traslación, ¿qué dice? Si la transformada de Laplace de una función es igual a f de s, una función que depende de s, y a cualquier número real, entonces la transformada de Laplace de las funciones de esta forma, e a la a por t, f de t, que hay funciones así, es en la tarea, son de f de s menos a. Entonces miren lo que hace, solamente se está trasladando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vemos eso? Entonces realmente lo que tenemos es lo siguiente. Si yo quiero calcular la transformada de Laplace de e a la a por t por una función, ¿cómo sé que tengo que calcularla? Pues es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por e a la a por t por f de t, ¿cierto? Es todo esto. Pero esto lo puedo escribir de una forma más compacta. Así, perdón, aquí me faltó un menos. Juntico esto aquí, así, ahora sí, por f de t de t. ¿Y esto qué es? Esto es efectivamente la transformada, ¿qué? Pero movida, ¿no? Miren que depende de s, pero entonces lo que estoy haciendo es moviéndome. ¿Cómo me moví? Pues me moví a unidades a la derecha, realmente lo que estoy haciendo acá. Entonces gráficamente, por ejemplo, si yo tengo algo así, aquí está a unidades. Entonces si la función que yo tengo hace esto, entonces ahora lo que estoy haciendo es moviendo esa función, me quedó torcido esto, a unidades a la derecha. Listo, ahí está, movida a unidades a la derecha. Siempre y cuando a es mayor que 0. ¿Listo? Por eso digo que se mueve a unidades a la derecha. Listo. Siempre y cuando a sea mayor que 0. O sea, depende de lo que sea a. Si a es mayor que 0, estoy moviendo o trasladando o haciendo que esa transformada de Laplace se mueva a unidades a la derecha, teniendo una función exponencial, ¿no? Si a es menor que 0, entonces se está moviendo, trasladando a la izquierda. Y ahí tienen su transformada. Solamente son movimientos, traslaciones, sea a derecha o sea a izquierda. Vamos al ejemplo entonces. Bueno, hasta ahí. Vamos al primer ejemplo con esas traslaciones. Entonces ya sabemos, vamos a usar traslaciones siempre y cuando sean transformadas de funciones que estén multiplicadas por una exponencial, ¿no? Si es algo de la forma e a la a por t por f de t, aplique teorema de traslación. Vamos al primer ejemplo con esto. Primer ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo le doy, calcule la transformada de esta función de al cubo. Miren que es una traslación. Estoy trasladándome. Tengo una función exponencial por una función. Entonces, transformada de Laplace de e a la 5t por t al cubo.
Me dijeron entonces que simplemente lo que hace esta función es trasladar, ¿cierto? La transformada 5 unidades a la derecha. O sea que eso es de la forma transformada de f, eso es así. Entonces esto será f evaluado en s menos 5, ¿cierto? ¿Quién es f? Es la transformada de Laplace de la función. Entonces, ¿cómo escribimos eso ahora sí? Entonces, eso se puede escribir así. Es calcular la transformada de la función y luego moverla cinco unidades, o sea, así. O sea que en vez de s sobre la transformada de Laplace de esta función, la voy a mover en s menos 5, ¿listo? Porque es a la derecha. Entonces, pero yo sé calcular la transformada de t al cubo, eso ya me la indicaron acá en la tablita. ¿Dónde está? Aquí. Transformada de t al cubo, ¿quién es? 3 factorial sobre s a la 3 más 1, o sea, s a la 4. Entonces esto me queda 3 factorial sobre s a la 4. Pero esto lo tengo que mover 5 unidades por esa función exponencial, que lo que hace es trasladar esa transformada. Entonces esto me queda, donde va s le vamos a poner s menos 5. 3 factorial s menos 5 a la 4 y ya acabé. Esa nueva sería la transformada de Laplace de e a la 5t por t al cubo. ¿Listo? Bueno, y 3 factorial, ¿quién es? Es 1 por 2 por 3, que es 6, sobre s menos 4, perdón, s menos 5. A la 4. Ahí está, su transformada de Laplace. Vamos a otro ejemplo. ¿O hay alguna pregunta? Otro. Ejemplo 2. Vamos a calcular la transformada de Laplace de la función e a la menos 2t por coseno de 4t. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto va a ser la transformada de la función, lo que no depende de la exponencial, o sea, coseno de 4t, ¿cierto? Pero movido, ¿cierto? Ya no va a ser en S, sino movido en ¿dónde? Este se está moviendo, ese A ya no es positivo, sino negativo, es menos 2. O sea que me voy a mover 2 unidades a la izquierda. Entonces, esto va a ser de la forma S menos menos 2. O sea que va a ser la transformada de Laplace de coseno de 4t, pero ahora movido, entonces me quedaría aquí S más 2. O sea, me va a quedar evaluado en vez de S en S más 2. ¿Y cómo se calcula la transformada del coseno? Entonces revisamos nuestra tabla. Por aquí está la del coseno. Ubican el K, ¿cierto? Yo tengo que K vale 4. Entonces sería S sobre S cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces escribimos eso acá. Entonces eso es S sobre S cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Listo? Pero esto movido en S más 2. Cuando lo en vez de S pongo S más 2, entonces me quedaría S más 2 sobre S más 2 al cuadrado más 16. Y ya acabé. Esa sería la transformada de Laplace de esa función e a la menos 2t por coseno de 4t. Entonces la exponencial, recuerde, si es positivo el número o es negativo el número al que está elevado, es el que me va a decir si me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda y cómo debo de correrlo. Preguntas. ¿No hay más? ¿No hay preguntas? Piensen a ver si hay alguna pregunta hasta ahí.
Bueno, vamos a la transformada. Derivadas de transformada, o sea, funciones que van a tener multiplicadas por algo de la forma t a la n, que también hay esos ejercicios ahí la tarea. Entonces vamos a esa parte. Otro teorema importante, derivadas de transformadas. Entonces, vamos a ver si f de s si f de s es la transformada de Laplace de esta función, entonces la transformada de la función t a la n por f de t son funciones que van a estar multiplicadas por t a la n, ¿listo? Entonces esto va a ser igual a menos 1 a la n por la derivada con respecto a s, la enésima derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de f de s. La transformada de Laplace de la función f de t. ¿Ok? ¿Y esto de dónde resulta? Pues esto realmente resulta de lo siguiente. Cuando calculamos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de esta función, ¿qué nos origina? Eso es la derivada con respecto a s de la integral de 0 a infinito t a la menos st por f de t de t. Calcular la derivada con respecto a s de esta integral. ¿Y esto qué es? Entonces esto, como no depende de s acá, puedo meter esa derivada. Entonces me queda derivada con respecto a s de a la menos st por f de t. Todo esto de t. Y esto me va a quedar la integral de 0 a infinito. Derivamos esto con respecto a s. Entonces esto me quedaría menos e a la menos st por t por f de t. dt. Y ahí ya está derivado. Entonces miren que esto realmente es, ¿qué cosa? Es la transformada de Laplace de esta función uniéndole el negativo, ¿no? Entonces esto se puede escribir como menos, sacamos el menos, transformada de Laplace de t por f de t. Por tanto, la transformada de Laplace de un t por una función se puede escribir como, pasamos el menos allá, la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace. Entonces es la mezcla ya de las funciones que tienen multiplicado por un t con las derivadas de sus transformadas. Eso es lo que tengo aquí para el primer caso. O sea, en el caso de que n sea 1, es menos derivada con respecto a s de la función, de la transformada de Laplace de la función. Por ejemplo, si yo quiero para t cuadrado de f de t, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la transformada de Laplace de la función t por f de t, por ejemplo. Pero yo sé que esto para t por algo es la derivada, ¿no? Entonces esto me quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de t por f de t. ¿Cierto? O sea, coger esta funcioncita así como un todo. Y esta, pues yo ya sé quién es. Entonces esto es derivada con respecto a s. ¿Y esto quién es? Es la misma de acá. Entonces me queda menos derivada con respecto a s de f de s. Y de aquí es donde resulta menos con menos da más la segunda derivada. ¿Cierto? De ese cuadrado de la transformada de Laplace de la función. Bueno, pongámosle aquí realmente f de s. Segundas derivadas. ¿Listo? Entonces así resulta toda esta formulación que tenemos acá. ¿Alguna pregunta con esa formulación? ¿Alguna pregunta?
Listo, entonces vamos a un ejemplito usando esto. Minimicemos aquí, revisen hasta ahí. Bueno, realmente lo que nos interesa es la formulación de acá. Esta que es lo que nos va a indicar exactamente cuántas derivadas debo aplicar a la transformada después de que yo tenga especificada mi función, ¿no? Pregunta. Preguntas. Bueno, vamos al primer ejemplo. Que se me hizo el primer ejemplito. Ya lo vi. Listo. Primer ejemplo. Vamos a calcular la transformada de Laplace. Ojo con esto, muy similar a lo de la tarea. De t por e a la 3t. Mire que tiene multiplicada la función una t. Entonces de la forma, ¿cierto? Entonces me dijeron, si usted quiere calcular la transformada de Laplace de t por e a la 3t, ¿qué va a hacer? Pues entonces va a localizar, ya sabe que es t elevado a la ¿cuánto? A la 1. Entonces visualiza acá, si quiere usar la formulita. Si t vale 1, entonces es menos 1 a la 1 por la primera derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función. Entonces voy y ubico acá. Entonces sería menos 1 a la 1 por la derivada con respecto a s de f de s. ¿Pero quién es f de s? Recuerde que f de s es la transformada de Laplace de la función e a la 3t. Esto me quedaría menos 1 derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de e a la 3t, la función que acompaña al t. ¿Y cuánto me da la transformada de Laplace de esa función? E a la 3t, entonces voy a mi tablita. La tablita inicial que les di, todo eso se va en la tablita. Aquí está. E a la 3t es ¿qué? 1 sobre s menos 3. Entonces voy y escribo eso allá. 1 sobre s menos 3. Y calculo la derivada de esto con respecto a s. Derivada del primero por el segundo. Eso es 0. Menos. Derivada del segundo con respecto a s es 1 sobre el segundo al cuadrado. Y ahí está la transformada de Laplace. Listo. Aquí me faltó un menos. Derivada del primero por el segundo menos derivada del segundo por el primero. O sea que aquí se convierte en un más. Ahora sí. Con la derivada pues de aquí del cociente. Sale el otro menos. Vamos a calcular esta otra. Ahora considere f de t igual t cuadrado por e a la 3t. Vamos a ver qué es de la forma t cuadrado. Entonces, este cuadrado es la transformada de Laplace, t cuadrado por e a la 3t. La formulación que me dice que esto es menos 1 elevado al cuadrado por la segunda derivada ¿de quién? De la transformada de Laplace de la función, o sea, e a la 3t. Entonces esto es menos 1 al cuadrado es 1, o sea que la derivada al cuadrado ¿de quién? ¿Quién es? La transformada de a la 3t, ya la habíamos dicho. 1 sobre s menos 3. Pero aquí tengo que volver a calcular la derivada de esto. Entonces me quedaría. Yo sé que la primera derivada, recuerde que es segunda derivada, ¿es quién? Derivada del primero por el segundo, que es 0, menos derivada del segundo con respecto a s por el primero sobre el segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces la segunda derivada, que es la que necesito, es derivar esto. Derivar el primero por el segundo, menos, con este menos da más, derivada del segundo por el primero, o sea que me quedaría 2 por s menos 3 sobre el segundo al cuadrado. Cancelo, esto me quedaría 2 sobre s menos 3 al cubo. Y esa será nuestra transformada buscada acá.
2 sobre s menos 3 al cubo. Recuerde que si tiene t al cubo, pues entonces calcula son 3 derivadas. Si tiene t a la 4, son 4 derivadas. Eso es lo que nos dice la representación de ese teorema. Ahí hay. Preguntas. Dios mío, perdón. No hay preguntas. Vamos a calcular unas en general. Unos ejemplitos usando tablitas. Parecidos a las de la tarea. Listo. Entonces vamos a calcular unos 2, 1. Vamos aquí con este. Yo les doy la función 5 por coseno cuadrado de t. Y le pido que me calcule la transformada de Laplace de 5 coseno cuadrado de t. Aquí es útil usar la función, usar las propiedades de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo sé que la función coseno cuadrado de t se puede escribir como 1/2 de 1 más coseno de 2t. ¿Cierto? Yo sé que ya se puede escribir así de esta forma, entonces eso es lo que voy a hacer, transformarla. Pero las propiedades de la transformada de Laplace, el 5 lo puedo sacar de la transformada. Dios. K5 por la transformada del coseno cuadrado de t. ¿Y esto qué es? Esto es 5 por la transformada, pero ya usamos la propiedad, o sea que es 1/2 de 1 más coseno de 2t. Para que me quede más fácil de calcular. ¿Y esto qué es? ¿Yo puedo sacar el 1/2? Sí puedo sacar el 1/2, entonces eso me queda 5/2 por la transformada de Laplace de 1 más coseno de 2t. ¿Y qué hace la transformada sobre la suma? Pues ella es lineal, entonces separa. Entonces me quedaría 5/2, pero abrimos aquí un corchete grande. Transformada de Laplace de 1 más transformada de Laplace de coseno de 2t. Pero yo esto lo sé calcular. La tablita ya me lo dio. La tablita me dice que la transforma y lo calculamos a pie también. De 1, ¿quién es? Es 1 sobre s. Entonces esto me queda 5/2 por 1 sobre s. Más, también conozco de la tablita la transformada de esto. Y la transformada de esto es de la forma ¿quién? S sobre s cuadrado más este elementico al cuadrado. Ahí está simbolizado. Entonces los resultados finales 5/2 por 1 sobre s más s sobre s cuadrado más 4. Ya ahí finaliza nuestro ejercicio. Miren que es muy similar de la tarea y son ejercicios muy simples. No necesita ponerse a calcular todas las integrales. Realmente es usar las propiedades y nada más. Vamos con otro. Vamos a calcular este que también se parece a los ejercicios. ¿O hay alguna pregunta o comentario? Dios mío, me dio alergia. Le voy a poner aquí al ladito. Recuerde que la transformada es de una función coseno de a por t es k, s sobre s cuadrado más a cuadrado. Ahí le pongo al ladito para que no se les olvide. Listo, vamos al siguiente ejemplo. Calcúlenme la transformada. Yo le doy la función e a la menos 3t por seno de 4t.
¿Cómo calculamos esto? Mire que esto tiene exponencial al inicio, entonces son traslaciones. ¿Cuánto me estoy trasladando? Como el A es negativo, es menos 3, se está trasladando la transformada 3 unidades a la izquierda. Entonces, la transformada de la función que tengo allí ¿cómo se va a calcular? Ah, pues es la transformada de la función seno, ¿cierto? Pero entonces no la voy a hacer en S, sino las unidades que me voy a mover. O sea, S menos 3, porque es negativo el A. Entonces esto es la transformada de seno de 4t, pero ahora S me queda movido en S más 3. Pero yo sé que la transformada de una función seno, de la función seno de A por T, ¿es quién? Es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces eso es lo que voy a usar acá. Entonces esta transformada es A, ¿quién es A? Es 4 sobre S cuadrado más 4 al cuadrado, pero esto lo voy a mover en S más 3, o sea, no va a ser escrito en S, sino en S más 3. Entonces, en donde va S le pongo S más 3 al cuadrado más 16. 4 por 4, 16. Y listo. Y esa es la transformada final usando las propiedades. Estamos usando puros teoremas, ¿no? Aquí está usando el teorema de traslación. Le pongo por aquí como traslación, para que se acuerden. ¿Listo? Otro ejemplo. Vamos a hacer uno ahora con de la forma t al cuadrado. Me toca aquí. Generemos una página más. Entonces ahora, por ejemplo, f de t es igual a t cuadrado por e a la menos 2t. Entonces quiero la transformada de Laplace de t a cuadrado de e a la menos 2t. Pero ¿esto qué es? Esto es la función multiplicada por un t a la algo. Entonces esto es de la forma. ¿De qué forma va a ser esto? Esto es menos 1, usando el teorema de derivadas de transformadas, al cuadrado sobre la derivada con respecto a esa segunda derivada, ¿cierto? ¿De quién? De la transformada de Laplace de la función. Pero ¿cómo es la transformada de estas exponenciales? Recuerde que la transformada de e a la a por t es 1 sobre s menos a. Pero como a es negativo, entonces esto acá me va a quedar positivo. Entonces esto me queda segunda derivada de esta transformada, pero esta transformada va a ser 1 sobre s más 2. Porque sería s menos 2, entonces me quedaría s más 2. Y calculo esta derivada. Entonces la primera derivada, ¿quién es? Derivada del primero por el segundo, 0, menos derivada del segundo por el primero, o sea, 1 sobre el segundo al cuadrado. Y la segunda derivada, que es la que me interesa, derivada del primero por el segundo, 0, menos derivada del segundo por el primero, o sea, 2 por s más 2 por la derivada interna, sobre s más 2 al cuadrado, esto me da 4, o sea que esto queda convertido en menos 2 sobre s más 2 al cubo. Y eso, aquí me falta un menos, ¿o qué? Ay, Dios mío. Derivada del primero por el segundo menos, sí, aquí me falta un menos. Derivada del segundo por el primero, ajá. Entonces aquí es más, entonces esto me cambia más. Entonces esto me queda 2 sobre s más 2 al cubo. Y esa será la transformada de Laplace de esa función. Vamos con otra. Pongámosla en verde. Si le doy, por ejemplo, la función f de t igual a coseno de 6t menos 3 seno de 2t, ¿cómo calculamos la transformada de Laplace de esa función? Entonces la transformada de Laplace de coseno de 6t menos 3 seno de 2t. ¿Y esto qué va a hacer? La transformada se separa, entonces me queda transformada de Laplace de coseno de 6t
menos, saco el 3, transformada de Laplace de la función seno de 2t. Ahí está. Y yo conozco la transformada de esto. Sí, acuérdese que esta formulación ya me la sé. Eso es de la forma s sobre s cuadrado más, ubícasela, ¿no? Pues la vale 6. Entonces, s sobre s cuadrado más 6 al cuadrado. Menos 3 por la transformada de seno. Pero en el seno, entonces ubicas, ahí es 2, me queda el 2 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Y ya. S sobre s cuadrado más 36 menos 3 por 2, 6 sobre s cuadrado más 16. Y listo. De allí salen... Ay, aquí me equivoqué. ¿Por qué no me dijeron? Aquí A es 2, entonces es 2 al cuadrado. O sea, aquí es 4. No es tan grande. Listo. Recuerde que esto sale de que la transformada de la función seno de a por t es de la forma a sobre s cuadrado más a cuadrado. Y esto, pues la transformada del coseno de at, que ya lo he repetido varias veces, es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a hacer el último ejercicio que se parece al ejercicio 1. Sí, yo lo voy a poner con otro colorcito. La función f de t igual al coseno hiperbólico de t por seno de 2t. Por ejemplo, calcular este. Para usar esto, lo que voy a usar es la siguiente propiedad de las funciones. Que el coseno hiperbólico se puede escribir como e a la t más e a la menos t sobre 2. Eso es lo que me va a servir. Entonces, yo sé que mi función la puedo reescribir en términos de esas exponenciales. O sea que me queda e a la t más e a la menos t. Esto lo pueden usar para la tarea, ¿no? Por seno de 2t. Reescribir esa función coseno hiperbólico así. Eso va a facilitar las cosas. Entonces la función la puedo escribir como un medio, lo voy a sacar aparte. Me quedaría e a la t por seno de 2t, separo ahí, más e a la menos t por seno de 2t. Y ahora sí voy a aplicar la transformada de Laplace a todo eso. Entonces la transformada de Laplace, voy a sacar el 1 medio acá, de e a la t por seno de 2t, voy a poner un paréntesis acá grande, más la transformada de Laplace de e a la menos t por seno de 2t. Listo, y calculamos esas transformadas por separado. Pero esa transformada es ¿quién? Recuerde que está multiplicada por una traslación. Se está trasladando una unidad a la derecha. O sea que esto es lo mismo que escribir transformada en Laplace de seno de 2t de la función. Pero la voy a trasladar s menos 1. ¿Cierto? Recuerde, si es positivo acá, acá es negativo. Más la transformada de Laplace de la función seno de 2t. Pero entonces esta sí la voy a trasladar. Me queda en s más 1 porque esta es trasladada a la izquierda. Calculamos las transformadas y luego las movemos. Entonces eso sería 1 medio. Transformada del seno. Recuerde que ubica 2, que esto es 2, sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Y esto lo vamos a mover s menos 1. Más. La transformada de esto de nuevo es... Ay, perdón, aquí me equivoqué. Ah, no, está bien, está bien. Está bien porque estamos con la función seno. 2 sobre s cuadrado más 4, pero ahora la vamos a mover en s más 1. ¿Listo? Y escribimos esto, entonces esto me queda 1 medio por 2 sobre s menos 1 al cuadrado más 4, más 2
vez de s le pongo s más 1 al cuadrado más 4. Y listo. Ahí queda ya establecido nuestro problema. Bueno, este 2 lo puedo meter y se cancela con esto, o sea que esto me queda 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 4 más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4, y hasta ahí ya puede quedar el problema. Ya ahí ya quedaría establecido. ¿Alguna pregunta? Miren que pueden hacer uso de las tablitas, ¿no? Ahí les dejé estipulado qué es lo que pueden usar dependiendo de cada función para que lo puedan aplicar. Y en estos ejercicios que hice uno cada uno similar al ítem que tengan. Hice 5 ejercicios en esta última partecita, muy similares a cada ejercicio de la tarea. Solamente es que le cambian unas cositas y ya funciona. Entonces con eso espero que les pueda ayudar bastante. Preguntas. Aquí les cargué el link de la asistencia para que porfa lo llenen, ¿listo? Y ya, nomás era todo, eso era solamente lo que quería mostrarles, cómo calcular y cómo usar las tablitas. ¿Tienen preguntitas? ¿Está muy raro esto? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Si no, pues dejamos hasta allí. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy difícil. Muy difícil esto, pero mira que